Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Soy Alessandra Lania. Estoy cursando la carrera de Derecho. Esta es la asignatura de Filosofía del Derecho. Y el tema que voy a hablar es la condena al expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia por el delito de lavado de activos en el año 2011. El contexto de la organización. El informe que presentaré dará a conocer la condena del expresidente y la ex primera dama. Esta investigación se circunscribe en el marco de la corrupción que ha afectado al país no solo de manera política, sino también económica. Está asociado a la empresa constructora brasilera Odebrecht, quien dio financiamiento ilícito para su campaña electoral en el año 2011. Es evidente que se produjo el delito de lavado de activos oculto tras la falsificación de documentos. Según el tercer juzgado colegiado de la Corte Superior Nacional, Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron $3 millones en aportes ilegales para las campañas presidenciales del año 2006 y 2011. Este dinero fue dirigido al Partido Nacionalista Peruano, que tuvo una función fundamental en la recepción de este recurso. La investigación que dio a conocer cómo se produjo este delito incluyó aportes ilícitos que provenían de una empresa extranjera y que ésta también violó los principios democráticos y éticos. Este controversial caso pone en evidencia las debilidades institucionales en control de financiamiento político y también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las organizaciones políticas. El juicio y la condena de Ollanta Humala y Nadine Heredia marca un precedente en la lucha contra el delito de la corrupción y nos muestra la importancia de investigar a profundidad los financiamientos de las campañas políticas. Análisis del caso propuesto. Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron enjuiciados a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos. Con las investigaciones se confirmó que recibieron dinero ilícito que provenían de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral. Según la jueza Naiko Coronado, era directora de la audiencia, en este juicio se ha aprobado la comisión del delito de lavado de activos con estos diversos actos de agenciarse dinero de procedencia ilícita. También añadió el congresista Jaime Quinto que es importante que el país empiece a esclarecer todos esos hechos de corrupción que se han dado a lo largo de distintos gobiernos. Tras analizar cada hecho se puede ver cuántos problemas jurídicos hay. Uno de ellos es la corrupción electoral por recibir dinero no declarado que afectan la transparencia y legitimidad de los procesos electorales. También hubo un uso indebido de organización política. El partido fue utilizado para fines personales, desviando su verdadera función. Encontramos algunas herramientas que pueden examinar estos tipos de delitos. Son las herramientas de ciencias políticas aplicadas. La teoría de la corrupción. El presente hecho muestra cómo la corrupción descompone y degrada las bases del Estado de Derecho y la democracia. Análisis institucional. La deficiencia en el funcionamiento de los controles internos en los partidos políticos que permitieron que se cometiera este delito. También se pudo ver que todo este tema tuvo un impacto político y social, ya que muchos ciudadanos desconfían en los líderes y los partidos políticos. Al concluir esta investigación y dándose la condena a los acusados, se intenta recuperar la confianza de los peruanos en el sistema legal del país. También vamos a introducir diversos pensamientos de los filósofos dentro de este caso. Las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates nos da a entender que un ciudadano debe obedecer las normas o leyes, aunque éstas puedan resultar un poco injustas, porque el respeto a las leyes debe prevalecer ante todo. Si se diera el caso de que no están de acuerdo con las leyes según Sócrates, deberían tratar de persuadir al Estado para que se pueda modificar, pero de ninguna manera se puede romper. Nos dice que desobedecer una ley deteriora una ciudad más que cualquier otro problema social. Enfocándonos en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ellos transgredieron las leyes al recibir dinero ilícito para sus campañas políticas. Aunque ellos pensaran que al hacerlo era un bien colectivo, desobedecieron las normas legales que prohíben recibir dinero de fuentes ilícitas. Según el pensamiento socrático, romper una ley debilita todo el sistema político del Estado, la justicia y sobre todo el orden social. No hay justificación válida para aceptar este tipo de comportamientos. Si ellos no estuvieron de acuerdo, debieron buscar la manera de cambiarlas de forma legal. Para Sócrates, estas acciones no solo serían ilegales, sino inmorales,
porque infringieron contra el orden y la justicia de la polis. Ollantaytamala y Nadine Heredia no solo actuaron con fines propios, sino que fracturaron el pacto de obediencia ciudadana a las leyes. Así que el ser condenado no solo es moralmente correcto, sino moralmente ético, según la filosofía socrática. Democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de las teorías de las ideas de Platón. En su obra La República, Platón nos muestra que la democracia puede degradar, ya que muchos gobernantes no tienen el entrenamiento moral e intelectual suficiente. Platón temía que la democracia se convirtiera en tiranía, donde los gobernantes que corrompen la ley solo buscan sus intereses propios. La democracia se puede convertir en un juego de tronos e intereses personales, donde la demagogia y la corrupción sustituyan a la democracia. Según la teoría de las ideas, se debe buscar un verdadero y buen gobernante, y este debe ser sabio y justo, y que tenga una buena preparación filosófica, y que también deba buscar el bien de toda la polis. Platón consideraba que los ideales para gobernar serían los reyes, aquellos que conocían la idea del bien, ya que pueden gobernar según la democracia. Al aplicarse las ideas de Platón en el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia, ellos al aceptar dinero ilícito para sus campañas políticas traicionaron el plan ideal platónico del gobernante justo porque pusieron sus intereses personales antes que el bien colectivo. También refuerza la idea de Platón que la democracia degrada y que los gobernantes no están ahí por su sabiduría, sino por sus recursos. Si vamos por la perspectiva de Platón, en el caso del expresidente y su esposa, se puede evidenciar que sin gobernantes realmente sabios y justos, la democracia puede degradarse fácilmente. Las ansias del poder y dinero sucio perturban la política y hacen que los ciudadanos no encuentren la verdadera justicia y democracia. Si pensamos como Platón, el Perú necesitaría por gobernante un rey, alguien que tenga la formación filosófica adecuada y realmente justa. Justicia moral y ética a Nicomano de Aristóteles. En su obra Ética Nicomano, Aristóteles determina que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, respetando la igualdad y el bien común. Nos da a conocer que hay dos tipos de justicia, la justicia distributiva y la justicia correctiva. Para Aristóteles, un buen y justo gobernante busca la armonía y equidad en la comunidad, no solo su propio interés. También enmarca el concepto de virtud y moralidad. Para él, la virtud es una práctica que se edifica haciendo el bien y actuando de buena manera. Y la moralidad busca el justo medio entre dos medios. El que será gobernante debe actuar con moral y ética adecuada y así dar el ejemplo a los ciudadanos. Si aplicamos el pensamiento de Aristóteles en el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia, al recibir dinero de forma ilícita quebraron la justicia distributiva y también compitieron de manera incorrecta con los otros candidatos. Además, la justicia correctiva también se vio transgredida, ya que traicionaron la confianza de los ciudadanos. Sus acciones demuestran la falta de virtud moral y la búsqueda desmedida del poder llena de ambiciones. Ellos actuaron conforme a sus pasiones y deseos sin guiarse por el bien colectivo. Desde la perspectiva aristotélica, este caso muestra que su conducta afectó a la sociedad y confirma que sin líderes virtuosos la política se rompe y la sociedad se perjudica. Él nos dice que la política debe estar junta y la ética, y que los gobernantes deben actuar con la mayor responsabilidad posible. El Estado en el contractualismo social y la corrupción, según Hobbes, Locke y Rousseau. Para Thomas Hobbes, el Estado surge para evitar el caos, los conflictos y la violencia generada por el ser humano. El Estado y sus autoridades deben ser firmes para poner el orden y proteger a la comunidad. El significado de corrupción para Hobbes es quien traiciona es quien traiciona el contrato social, ya que el gobernante usa su poder para lograr sus intereses personales, pero no para proteger a la sociedad. Para John Locke, el Estado tiene la función de proteger los derechos naturales, como puede ser el derecho a la vida, a la libertad, entre otros. Él nos dice que si se diera el caso de que se transgredieran los derechos, el pueblo puede rebelarse. Para Rousseau, el Estado tiene como función hacer la voluntad general, también que la corrupción es la perversión del Estado. Si aplicamos estos pensamientos de cada uno de ellos en el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia, Hobbes diría que la corrupción desintegra al Estado y esto puede generar un conflicto social.
Luke diría que utilizar recursos ilegales rompe el pacto de proteger y cuidar los derechos de los ciudadanos. Rousseau propondría que ellos accionaron contra la voluntad general, rompiendo así el principio de igualdad política. La corrupción del expresidente y su esposo ha sido un delito, pero sobre todo una fractura del contrato social que da estabilidad y origen al Estado. Deber moral en Kant. Immanuel Kant propone que la moral es actuar por deber y en base a los principios universales, y no lo determinan las consecuencias de las acciones. El deber moral está regido por el imperativo categórico, que ordena tratar a las personas como lo que son, no como medios para conseguir sus propios fines. También que tratar bien podría convertirse en una ley universal. Para lograr una correcta acción moral, deben respetar a la ley moral. Al aplicar este pensamiento en el caso de Ollanta y Nadine Heredia, podemos deducir que el hecho de aceptar financiamiento de dinero ilícito para sus campañas electorales muestra que actuaron por intereses propios y no por deber. No trataron a los ciudadanos por lo que son, sino que lo utilizaron como objetos para lograr sus propios propósitos, vulnerando su dignidad. El tema de la corrupción va contra cualquier principio de moralidad y jamás podría verse como ley universal. Ellos deberían dar el ejemplo de que los gobernantes son correctos. Su accionar es completamente inmoral, aun así las consecuencias sean positivas para la sociedad. Para Kant, actuar con inmoralidad, en este caso el delito de la corrupción, es traicionar la ley de la moralidad y degrada la confianza de la sociedad. La corrupción política jamás debe ser justificada, no importa la razón que lo llevó a cometerla o si las consecuencias no dañan a nadie. Es un hecho inmoral y no debe realizarse. Kant nos deleita con una frase que podemos comprender que el actuar bien siempre será por un bien mayor, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo con un fin y nunca como un simple medio. Las conclusiones. Este caso escandaloso de corrupción latinoamericana nos deja lecciones tanto positivas como negativas. Las acciones de la presidenta y la ex primera dama traicionaron la confianza ciudadana y también los principios éticos que deben prevalecer en el ejercicio del poder. Vulneraron el Estado de Derecho y las funciones de las instituciones políticas, y esto afecta la estabilidad del Perú. Ollanta mostró una falta de compromiso por el bien colectivo para la sociedad, consiguiendo sus intereses personales y utilizando el Estado como un fin para lograr sus objetivos. Hemos aprendido que necesitamos fortalecer nuestra ética moral y educar políticamente a la sociedad, donde no escojamos al expresidente por una buena propaganda, sino investigar más allá de lo que solo nos muestran sus propósitos para el Perú. La justicia tarda pero llega. Esa es la enseñanza que nos deja todo este tema controversial. El Perú luchó contra la corrupción y las disfunciones políticas, y de los intentos constantes de detener estos problemas, Humala es uno de los 6 expresidentes que se están enfrentando a posibles penas de cárcel en las últimas 2 décadas. Las propuestas de solución. El reforzamiento en la justicia peruana, modificando algunas leyes y haciendo una investigación minuciosa de cada partido político, cómo vienen siendo financiados, de dónde aparecen, quiénes son sus líderes y investigando cada uno de ellos. También educar a la sociedad para fomentar la participación ciudadana y que los ciudadanos velen por el cumplimiento de las promesas que les hizo el candidato, en este caso, que se convierte luego en presidente. Si se diera el caso del delito de corrupción y es comprobado, debería darse de inmediato la inhabilitación política, es decir, se suspenden los derechos políticos. Un punto importante que se viene perdiendo hace años es la ética. Una mejor formación ética sería excelente para poder elegir bien a nuestros gobernantes. También se debe pedir una rendición de cuentas a los partidos políticos para saber de dónde están siendo financiados y si hay transparencia e igualdad entre los otros candidatos. También una creación de leyes más drásticas contra quienes cometen este delito. Eh, Gracias.